BlackBerry, el imperio que ignoró el futuro. Hubo un tiempo en que el poder tenía un sonido. No era una campana de bolsa, ni un aplauso en una conferencia. Era un clic. El clic firme y preciso de un teclado QWERTY bajo el pulgar de un ejecutivo. A comienzos de los años 2000, si trabajabas en finanzas, gobierno o tecnología, vivías dentro de un dispositivo fabricado por BlackBerry. La empresa detrás de ese fenómeno se llamaba Research in Motion y había conquistado el mundo corporativo no por estilo ni por entretenimiento, sino por eficiencia. El correo electrónico móvil fue su revolución silenciosa. Antes de BlackBerry, el correo era algo que esperabas. Con BlackBerry, el correo te encontraba. El dispositivo vibraba. El LED rojo parpadeaba. Y el mundo exigía tu respuesta inmediata. Era productividad en estado puro. Gobiernos confiaban en su cifrado. Corporaciones dependían de sus servidores seguros. El teclado no era un accesorio. Era identidad. Era control. Era poder portátil. En enero de 2007, en un auditorio de California, las luces bajaron y el murmullo se disolvió. En el escenario, un hombre de cuello alto negro sostuvo un rectángulo brillante. Su nombre era Steve Jobs, representando a Apple. Dijo que presentarían 3 dispositivos, un iPad, un teléfono y un comunicador de Internet. Pero no eran 3, era 1, el iPhone. No tenía teclado físico, no estaba diseñado para ejecutivos, estaba diseñado para humanos. Era una pantalla que respondía al tacto, una interfaz que parecía viva. No prometía eficiencia, prometía experiencia. Y en ese instante, el equilibrio cambió. En las oficinas de Research in Motion, la reacción no fue miedo, fue escepticismo. Ingenieros analizaron el dispositivo. Pantalla frágil, sin teclado físico, batería cuestionable. Pensaron que los ejecutivos jamás escribirían en vidrio, que las empresas no priorizarían entretenimiento. El iPhone, concluyeron, era un juguete caro. Ese fue el momento que lo cambió todo. Tuvieron el futuro en la mano y no lo reconocieron. No porque fueran incompetentes, sino porque eran brillantes dentro de un paradigma que estaba desapareciendo. BlackBerry entendía la seguridad, entendía el cifrado, entendía la productividad empresarial, pero no entendió que el teléfono estaba dejando de ser una herramienta para convertirse en una extensión emocional del usuario. Mientras BlackBerry perfeccionaba teclados, el mundo comenzaba a construir ecosistemas. Google lanzó Android como un sistema abierto, flexible y adaptable a múltiples fabricantes. Las aplicaciones comenzaron a multiplicarse. Redes sociales, mapas inteligentes, juegos inmersivos. El teléfono dejó de ser solo comunicación. Se convirtió en entretenimiento, navegación, identidad digital. BlackBerry intentó adaptarse. Lanzó modelos táctiles, rediseñó su sistema operativo, intentó atraer desarrolladores. Pero el entusiasmo ya no estaba allí. Los creadores de aplicaciones iban donde estaba el crecimiento. Y el crecimiento ya no estaba en BlackBerry. La empresa que había sido aliada de gobiernos y corporaciones comenzó a quedarse sola frente a un enemigo silencioso: la irrelevancia progresiva. En octubre de 2011 ocurrió algo impensable. Los servicios globales de BlackBerry fallaron durante días. Mensajes detenidos, correos congelados, silencio digital. Para una empresa cuya promesa era la fiabilidad, fue devastador. El mercado reaccionó con brutalidad. La cuota de mercado comenzó a desplomarse. Inversionistas dudaron. Clientes migraron. En 2009, BlackBerry era líder en Estados Unidos. Para 2013,
era una sombra estadística. La prueba suprema no fue un competidor en particular. Fue la evidencia acumulada de que el mundo había cambiado y ellos no. BlackBerry no desapareció por completo. Se transformó. Abandonó el mercado masivo y se replegó hacia el software y la seguridad empresarial. Sobrevivió, pero ya no lideraba. El mundo móvil había tomado otro rumbo. Pantallas completas, ecosistemas de aplicaciones, experiencias centradas en el usuario. La lección no es que BlackBerry fuera incompetente. La lección es más incómoda. El éxito prolongado puede distorsionar la percepción. Cuando dominas un mercado durante años, confundes estabilidad con permanencia. Pero la innovación no respeta jerarquías, no premia el pasado, solo responde al presente. Ignorar el futuro no es un acto dramático, es una suma de pequeñas decisiones cómodas. Una risa escéptica en una sala de juntas, una pantalla subestimada, un cambio cultural minimizado. BlackBerry construyó el estándar de la comunicación móvil segura. Pero cuando el mundo decidió que quería algo más que eficiencia, no supo escuchar. Y en tecnología, el silencio estratégico es el sonido previo a la caída. El futuro siempre anuncia su llegada. La pregunta es si estás dispuesto a creerle.